A continuación, tengo el gusto de presentarles a ustedes al doctor Enrique Guevara Ríos. El doctor Guevara es un médico gineco-obstetra, ha sido director del Instituto Nacional Materno Perinatal, es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, miembro también de la Sociedad de Contracepción, es el actual jefe del Departamento de Cuidado Crítico del Instituto Nacional Materno Perinatal, se ha desempeñado también como director del proyecto FIGO en coordinación con la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. El doctor Enrique Guevara nos va a hablar sobre la morbilidad materna extrema por sepsis. Muy buenos días, doctor Guevara, y adelante, lo escuchamos. Un saludo a todos los participantes en este curso de sepsis en obstetricia crítica. Mi nombre es Enrique Guevara Ríos, soy médico gineco-obstetra. En la actualidad me desempeño como jefe del Departamento de Cuidados Críticos del Instituto Nacional Materno Perinatal, la ex maternidad de Lima. Un agradecimiento muy especial a los organizadores de este tan importante evento que debe ayudarnos justamente para mejorar la salud de nuestras gestantes en el país. Yo voy a exponer el tema de morbilidad materna extrema por sepsis. Yo declaro que no tengo ningún conflicto de interés, ningún interés financiero, ningún producto o servicio relacionado con mi presentación. En el contenido vamos a hablar algo sobre sepsis obstétrica como causa de muerte materna en el Perú y el Instituto Nacional Materno Perinatal. Luego veremos las experiencias del registro de la morbilidad materna extrema en el Instituto Nacional Materno Perinatal desde el 2012 al 2021 y terminaremos con resultados de la atención de la morbilidad materna extrema por sepsis obstétrica en el Instituto Nacional Materno Perinatal entre los años 2017 al 2021. Terminaremos con algunas conclusiones. En este primer gráfico ustedes pueden ver la evolución que ha seguido la mortalidad materna en el Perú y ustedes pueden ver muy claramente que desde el año 2000 hay una tendencia a la baja. Y efectivamente cada vez han sido disminuyendo el número de muertes maternas hasta el año 2019, que fue el número más bajo de registro de muertes maternas, 302 casos, lo cual significó un gran avance para la salud de nuestras gestantes. Sin embargo, como ya es de conocimiento de todos ustedes, la pandemia por COVID llegó a nuestro país en marzo del 2020 y eso ocasionó que se incrementara el número de muertes maternas. Miren, se incrementó a unos valores que casi hasta 439 muertes maternas, lo cual nos ha hecho retrasar por lo menos 12 años. De la misma manera, en el 2021 también hubo un incremento mayor todavía de la muerte materna, llegando a 493. Muchas de las muertes maternas de estos dos últimos años justamente se han debido al COVID-19. Si nosotros vemos las principales causas de muerte materna, en general podemos decir que hay una causa directa y una causa indirecta. Y si bien es cierto, entre el 2015 y el 2019 la mayoría de casos, miren, el 65% eran causas obstétricas directas, cuando hemos terminado el 2021, casi 50% de muertes maternas directas y 50% de muertes indirectas. Entonces, eso nunca había pasado en el Perú. Y cuando revisamos dentro de las causas de muerte materna, ahí vemos que el aborto y sus complicaciones, que va entre 6 al 4%, y como ustedes ven, el COVID no hubo nada hasta el 2019, pero bien en el 2020 subió al 17.7%, y el año pasado casi llega a un 30% de causa de muerte materna en general. Entonces es algo que ha afectado muchísimo la salud de las gestantes de la pandemia de COVID. Si hacemos una diferencia mayor sobre las causas, vamos a ver las 5 primeras causas que ustedes ven ahí son trastornos hipertensivos, hemorragia obstétrica, aborto e infección obstétrica o sepsis. Y luego otras causas obstétricas directas poco especificadas. Ustedes pueden ver que acá, entre la infección obstétrica y sepsis y el aborto y sus complicaciones, que básicamente hay que recordar que el aborto y sus complicaciones nos dan principalmente causas de muerte por sepsis. No es tanto por shock hipovolémico, también lo pueden hacer, pero la complicación más grave es la sepsis en el aborto. Y ustedes pueden ver ahí
de casi un 10%, y eso ha disminuido en 2020 y más aún todavía en el 2021. Esto no significa que hayan disminuido los casos de infecciones obstétricas ni que tampoco hayan disminuido los abortos sépticos. Lo que pasa es que las mujeres han tenido menos posibilidad de acceder a los servicios o establecimientos de salud. Y más abajo ustedes ven como causa indirecta como el COVID. Miren, el año pasado fue el 41% de todas las muertes maternas. Nuevamente, para insistir mucho en que la infección obstétrica y la sepsis y el aborto y sus complicaciones están dentro de las primeras 5 causas de muerte materna en el Perú, y eso es algo que también se ve a nivel mundial. Cuando hablamos de mortalidad materna en el Instituto Nacional Materno Perinatal, ustedes pueden ver en esta gráfica que desde el 2007, que se viene registrando todos los casos de muerte materna, pero ha tenido más o menos una tendencia a la baja. Luego en 2015 nuevamente hubo un alza, y a través de los últimos 5 años ha habido una disminución. Miren, en este caso de 2017, 7, 2018, 6, 2019, y pese a estar en la pandemia, en 2020 4 casos y en el 2021 4 casos. Entonces uno se preguntará, ¿y por qué ha pasado esto? O sea, ¿por qué tenemos menos número de muertes maternas? Y justamente lo que ha pasado es que nosotros tenemos una buena capacidad de respuesta frente sobre todo a los casos de obstetricia crítica. Y uno de esos casos que se ha presentado con bastante frecuencia es justamente el síndrome de dificultad respiratoria por COVID-19. Y se ha podido manejar adecuadamente. Lamentablemente tuvimos una muerte materna el año pasado por COVID. Acá está la tendencia y la razón de muerte materna. Miren, del 56 en muertes maternas por 100.000 nacidos vivos bajó a 38, 35, pues llevaba a 25 y a 29 por 1.000 nacidos vivos, 29 muertes maternas. O sea, es algo que es bastante buena esta disminución de la muerte materna. Y acá sí en el instituto pasa, a diferencia de lo que pasa a nivel nacional, es que la mayoría de muertes maternas son directas, el 87.5%, y las muertes maternas indirectas el 12.5%. A nivel mundial, las muertes maternas indirectas más o menos ocupa el 20 a 25%, así que se está haciendo un adecuado manejo de las causas indirectas, de las complicaciones indirectas del embarazo. Y cuando lo vemos ya por causas específicas, siempre la mayoría de veces, 41%, va a salir la hipertensión, que es algo que se va a ver también en la mayoría de hospitales nacionales y regionales. La segunda causa está la sepsis, está la hemorragia, 19%, y la tercera causa justamente está el aborto y también la sepsis. Y finalmente el 12.5% de causas indirectas. Entonces ustedes están viendo que acá prácticamente un 25% de todas las muertes maternas son por infecciones, por sepsis obstétrica y por aborto. E insisto que acá el aborto, el principal motivo de la muerte de las mujeres es por sepsis, es el aborto séptico. Y acá pues ustedes ven ya las cantidades en números reales de cuántos fallecimientos hemos tenido en estos 5 últimos años: 13 casos por preeclampsia, 5 casos por aborto, 6 casos por hemorragia y 4 casos por infección obstétrica. Es decir, que hay un número bastante significativo de pacientes que justamente fallecen por este problema. Y acá, como ustedes ven, en 2021 hubo un caso de SARS-CoV-2, y este fue un caso que lamentablemente falleció. Vamos a hablar ahora sobre morbilidad materna extrema en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Tienen que recordar que el Instituto Nacional Materno Perinatal es un establecimiento de salud de tercer nivel que atiende especialmente a la gestante de alto riesgo con complicaciones críticas y a los recién nacidos de alto riesgo también. Hay que recordar que la morbilidad materna grave o morbilidad materna extrema, o también llamado near miss, es un evento en el que una mujer casi muere, pero sobrevivió a una complicación grave que se produce durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días siguientes a su terminación. Entonces son las mujeres que han sobrevivido, que han estado en estado crítico. Y entonces eso nos permite hacer un mejor análisis, porque si uno ve este cuadro, ustedes ven acá arriba, están los casos de muerte materna, que son pocos comparados con los casos de morbilidad materna extrema, que son mucho más en número. Por lo tanto, podemos nosotros sacar mejores conclusiones. Hay que recordar
que todos los embarazos, no hay ningún embarazo, siempre existe la posibilidad de que se complique. ¿Qué porcentaje de todos los embarazos? Más o menos el 15%. Y dentro de ellos, un 8% sería condiciones que no amenazan la vida. Pero sí hay un 7% que sí, condiciones que potencialmente amenazan la vida. Y dentro de eso está el 2%, que justamente ahí están las mujeres que fallecen o que tienen una morbilidad materna grave, es decir, que sobreviven. Entonces, esto es algo que nos debe interesar mucho saber. Siempre hay que recordar que todos los casos, todos los embarazos siempre tienen un riesgo potencial de complicarse, un 15%. Entonces, de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud y por la OPS, hay ciertos criterios que uno tiene que tener para decir de que podemos incluirlo como caso de morbilidad materna extrema. Y básicamente está referido a la disfunción que presente la paciente. La disfunción puede ser una disfunción cardiovascular, respiratoria, renal, hematológica, hepática, neurológica u otra. Entonces, lo que más nosotros vemos, y ustedes se van a dar cuenta, siempre es la disfunción cardiovascular, hepática, renal, hematológica, respiratoria. Cada uno de ellos tiene un criterio, y el criterio clínico, ustedes lo pueden ver acá rápidamente: cardiovascular, shock, arresto cardíaco, la respiratoria, cianosis, disnea, taquicardia severa, severa de la pradimnia. En la parte renal, oliguria. En hematológico hay defectos de coagulación, como trombocitopenia. Hepática, ictericia, aumento de las bilirrubinas. Y neurológica, sinconcisa prolongada. Cada uno de estos disfunciones orgánicas tiene que tener un correlato con el laboratorio, y además también un correlato con el manejo. Y esto es lo que generalmente se usa para tener el criterio de morbilidad materna extrema o morbilidad materna grave. Esto lo ha hecho la Organización Panamericana de la Salud con un aplicativo en el que uno puede ingresar y donde uno puede encontrar la historia clínica del CLAP. Esta historia clínica del CLAP también la hemos adaptado nosotros en el Instituto Nacional Materno Perinatal, y ustedes pueden ver acá todas las complicaciones probables que tiene la mujer durante el embarazo, y esto también nos permite ya tener los criterios para decir que se trata de un caso de morbilidad materna extrema. Por eso yo les había presentado los criterios cardiovasculares, hepáticos, respiratorios, renales, hematológicos, neurológicos. Todo eso con un correlato de laboratorio, y todo eso con el manejo, principalmente administración de agentes vasoactivos, intubación para ventilación mecánica, administración de transfusión de sangre, o por ejemplo otras cirugías adicionales como la histerectomía. Entonces, esto es lo que uno llena, y con eso nos permite tener el registro de los casos de morbilidad materna extrema o grave. Ya desde mayo del 2020, ya el Ministerio de Salud sacó una directiva sanitaria justamente para que se haga el monitoreo y seguimiento de la morbilidad materna extrema. Eso lo debemos hacer todos los hospitales con un carácter obligatorio. Pero nosotros vemos en todos los casos de morbilidad materna extrema que nosotros hemos venido registrando desde el año 2012. Miren, es una cantidad bastante grande, de 200, ahí hemos llegado casi hasta 388, y en los últimos 2 años ha bajado a 204 a 200. De tal manera que cuando uno ve por causas, siempre a la cabeza va a estar la hipertensión o la preeclampsia, seguido de la hemorragia, hemorragia postparto, pero miren el aborto y la sepsis obstétrica juntos, prácticamente 282 casos, casi igual que la sepsis no obstétrica. E insisto que el aborto básicamente está acá por el problema del aborto séptico. ¿Cuáles han sido los resultados de esta registro de morbilidad materna extrema? Exclusivamente para sepsis. Eso es lo que les voy a presentar entre los años 2017 al 2021. En este cuadro ustedes pueden ver que de un total de 1.340 casos, el 9% fue los casos de sepsis obstétrica, de lo cual podemos diferenciar el aborto, 78 casos, la coriamnionitis, 35 casos, y endometritis, 10 casos, comparado con los 104 casos de sepsis no obstétrica. Si nosotros vemos acá también por años, ustedes pueden ver acá que algo que se distingue con gran facilidad es el aborto. Miren, el aborto séptico siempre está primero que la coriamnionitis y la endometritis. Inclusive en el año 2020 ustedes han visto que ha sido mayor que los casos de sepsis no obstétrica.
Entonces, en total hemos tenido 78 casos de aborto séptico, 35 casos de coriomielitis y 10 casos de endometritis puerperal. Y justamente la literatura lo que define es cuáles son las causas de sepsis durante el embarazo. Ahí tenemos como causas obstétricas coriomielitis, endometritis y el aborto séptico. Aparte, también puede haber infección de la episiotomía, infección de la habilidad quirúrgica y tromboflebitis pélvica séptica. No olviden entonces que así como una de las principales causas de sepsis no obstétrica es la infección urinaria, en este caso de las causas obstétricas es el aborto séptico en primer lugar, la coriomielitis y la endometritis puerperal. Solamente para recordar que el aborto es la interrupción del embarazo más o menos hasta las 22 semanas, y recuerden que el aborto puede ser espontáneo o inducido, y el gran problema no es el espontáneo, no va a tener mayor problema, pero sí el inducido, porque el inducido puede ser de dos tipos, seguro o inseguro. Seguro en el Perú es el aborto seguro, es el aborto terapéutico, y el inseguro es el que se practica clandestinamente. Y este aborto inseguro es una de las principales causas de aborto séptico, shock séptico, morbilidad materna extrema y mortalidad materna en el mundo, no solamente en el mundo, sino también en el Perú. Mientras que la coriomielitis, o también llamada infección intraamniótica, es una infección del tejido amniótico, de la placenta, del feto, de las membranas fetales o de la decidua, que es relativamente común entre los gestantes pretérmino y a término. Esta infección intraamniótica también se asocia con morbilidad neonatal aguda, o sea, va a dar secuelas en el recién nacido como neumonía, meningitis, sepsis séptico y la muerte. Y por otro lado, la morbilidad materna, lo que se produce es un trabajo de parto disfuncional, muchas veces asociado a tortura uterina posparto o hemorragia, endometritis, peritonitis, sepsis, síndrome de dificultad respiratoria de adulto, shock séptico y finalmente la muerte. Recuerden que la coriomielitis está muy ligada al shock séptico y a la muerte. Y en tanto la endometritis puerperal, es la inflamación del revestimiento interno del útero, que puede afectar todas las capas del útero, y en ese caso se llama una panmetritis, y esto se produce por una invasión ascendente de los gémenes del cuello hacia la vagina. Entonces, esta endometritis puerperal es la infección postparto más común. Y fíjense que es 25 veces más común en pacientes que se sometieron a cesárea. La mayoría de los casos de endometritis postparto son producidas por agentes polimicrobianos que involucran bacterias aerobias y anaerobias. Ese es un gran problema. Y entonces, por eso se asocia mucho a sepsis, shock séptico y a la muerte materna. Acá vamos a revisar rápidamente cuáles son esas características de estas pacientes que tuvieron un aborto séptico, una coriomielitis o una sepsis puerperal. Miren, en cuanto al grado de instrucción, se observa claramente que la mayoría de pacientes, en total 94 pacientes, fueron de secundaria, siendo el mayor número de casos los casos por aborto. En cuanto al estado civil, acá vemos que la mayoría fue una unión estable, igual sucede para los casos de aborto y para los casos de coriomielitis. En ocupación, también lo más frecuente es ver que son amas de casa, y miren, 60 casos solamente para el aborto. Y llama la atención mucho que lamentablemente muchas de ellas, en cuanto a su paridad, eran uníparas, y miren, y probablemente muchas tuvieron que perder el útero con una histerectomía justamente para salvarle la vida. 42 casos para aborto, 23 para coriomielitis y 2 para sepsis puerperal. Cuando uno revisa la edad de las pacientes, uno puede ver que están en todas las edades. Esto no es una cuestión de mujeres en edad reproductiva y mayores entre 20 y 40 años, que es donde hay el mayor número de mujeres. Pero fíjense, en las menores de 20 años, 9 casos de aborto séptico, 3 casos de coriomielitis y 2 casos de endometritis. Y en las mayores de 40 años también 10 casos de aborto séptico, 2 de coriomielitis y 1 de endometritis. O sea que en los dos extremos de la vida, de la mujer, de la etapa reproductiva, también ellas tienen una altísima posibilidad de tener un problema tan serio como es el aborto séptico y la coriomielitis. Y esto tiene mucha correlación con la atención prenatal que nosotros podamos hacer. Recuerden que en los 2 últimos años estuvo muy limitada la atención prenatal, y por esa razón creemos nosotros que esa ha sido una de las causas que también ha impedido de que se pueda detectar muy precozmente todos estos casos de morbilidad materna extrema. Y ustedes pueden ver, miren, acá en aborto, 67 pacientes no tuvieron ningún tipo de atención prenatal,
11 tuvieron entre 1 a 5, muy pocos, y ninguna tuvo más de 5 controles prenatales. Bueno, esto se explica probablemente porque esto es hasta antes de las 22 semanas. Pero también llama la atención que en los casos de corioneonitis, 7 no tuvieron atención prenatal, ¿no? 20 tuvieron entre 1 a 5 y 8 más de 5 controles prenatales. Acá también llama la atención 7 casos de endometritis que no tuvieron atención prenatal. Entonces, es muy importante la correlación que debemos hacer entre la gestante que recibe atención prenatal y la que no recibe. Pero la que recibe tiene que recibir una buena atención prenatal. Por eso ahora se promueve mucho la inversión de la pirámide de la atención prenatal para detectar justamente aquellas pacientes que tienen mayor riesgo de hacer algún tipo de estas complicaciones. Miren cómo terminó el embarazo en estas pacientes. Para el caso de aborto, las 78 pacientes terminaron con legrado uterino, y en corioneonitis, fíjense, de las 35, 32 terminaron por cesárea. 32. O sea, de las 35, 32, casi por un poco, no es el 100%. Y en sepsis puerperal, bueno, los 10 casos se manejaron a través de un parto vaginal. Y miren la importancia que tiene esto, porque las cirugías adicionales que se realizaron, en el primer lugar está la histerectomía. Para los 78 casos de aborto, 17 terminaron en histerectomía. Fíjense la gravedad del caso. Se ha tenido que hacer la histerectomía total. En corioneonitis igual, de los 35 casos, 7 casos terminaron en histerectomía. Y de los 10 casos de sepsis puerperal, 1 terminó en histerectomía. En el caso de corioneonitis tuvo que recurrir a 5 casos para hacer empaquetamiento uterino B-Lynch, igual que para sepsis puerperal. Y además en los casos de aborto se tuvo que volver a hacer un nuevo en 7 casos nuevamente el legrado uterino. Y ahora, en cuanto ya a la clínica, miren cómo el aborto ha presentado 20 casos de shock séptico y 15 de shock hipovolémico. Estos 20 casos representan el 25%. Esto quiere decir de que cada 4 casos de aborto séptico, uno por lo menos va a terminar en un shock séptico. Por eso hay que estar muy atento. De la corioneonitis, 7 casos del 20% hizo shock séptico, pero también hicieron shock hipovolémico, ¿no? Porque, como decíamos, si está infectada la cavidad uterina, puede haber una hemorragia postparto. Y en endometritis, el 50% de los casos, 5 casos, hubo un shock séptico. O sea, la posibilidad de hacer un shock séptico en endometritis es mucho más alta. Y por otro lado, veamos las disfunciones orgánicas que han hecho estos pacientes. Ustedes pueden ver que hay disfunción hepática, respiratoria, de coagulación, metabólica, renal y vascular. Dentro de ellas, las más frecuentes han sido la respiratoria, 39 casos en total, y la metabólica con 42 casos en total. Y es lo mismo que se repite a nivel, por ejemplo, del aborto. 16 casos de disfunción respiratoria y 24 con disfunción metabólica. Para el caso de corioneonitis vuelve a repetirse lo mismo, disfunción respiratoria con disfunción metabólica. Igual sucede con endometritis, 50% de disfunción metabólica, aunque también en un 40% de casos tuvo una disfunción renal y un 30% de disfunción respiratoria. Todo esto sugiere que, de acuerdo a cada caso, que ha presentado un caso de disfunción orgánica múltiple. Es una característica también de la sepsis obstétrica. Y para el manejo, el 100% de todos estos casos, los 78 casos de aborto, fueron manejados en la UCI materna, 35 casos de corioneonitis, el 100% de la UCI materna, y la endometritis también. De tal manera que los 123 casos de sepsis obstétrica fueron manejados en la UCI materna. También es importante ver cómo fue necesario las transfusiones. 47% para los casos de aborto, 40% para el caso de corioneonitis y 50% para endometritis. Y cirugías adicionales, 30% para aborto, 51% de corioneonitis y, miren, 18 casos de cirugía adicional, y endometritis también 40%. O sea, acá esto también hay que recordar mucho, porque usualmente vamos a tener que hacer probablemente una cirugía adicional, que en primer lugar está la histerectomía. Entonces, como ustedes están viendo, esto es lo que se ha estado manejando en 5 años en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Son 123 casos que pudieran haber fallecido, pero no ha sido así por el manejo que se ha tenido en el instituto. Por esa razón,
la morbilidad materna extrema tiene unos indicadores para ver cómo se maneja. Y de esa manera yo solamente voy a centrar en el índice de mortalidad, cuya meta debe ser menos del 4%. Eso es la letalidad que hay de los casos de mortalidad materna. Miren, estamos siempre por debajo del 4%. Hasta el año 2021, 1.96, el año 2020, 1.90. O sea que eso significa que la calidad del manejo que se está realizando en la unidad de cuidados intensivos es bastante buena. Igual también la relación entre morbilidad materna extrema y mortalidad materna, dice que debe ser siempre mayor de 35, hemos llevado 51, 51 y 50. Es decir, que creo que estamos cada vez mejorando la calidad de la atención. Esto nos ha permitido, ¿para qué sirve todo este registro de los casos de morbilidad materna extrema o grave? Justamente para hacer planes de mejora. Y en estos años hemos actualizado, por ejemplo, las claves y guías de atención en obstetricia y perinatología, hemos incrementado los recursos humanos especializados, tanto para médicos intensivistas, para ginecólogos, anestesiólogos, neonatólogos, implementación de una unidad de shock trauma en el servicio de emergencia que se implementó, y eso nos ha ayudado muchísimo a manejar adecuadamente a las pacientes, porque apenas ingresa la paciente, entonces se maneja como clave, ya sea que es una hemorragia postparto, ya sea que es un shock séptico o una eclampsia o una preeclampsia con criterio de severidad, e inmediatamente son atendidas, y el manejo lo hace todo el equipo multidisciplinario. Por otro lado, se ha fortalecido la unidad de cuidados intensivos maternos, porque si eso no hubiéramos hecho, no hubiéramos podido manejar estas pacientes. Nosotros tuvimos que implementar una unidad de cuidados intensivos materna para manejo de pacientes COVID y otra UCI para manejo de pacientes no COVID. Así que eso es lo que nos ha ayudado muchísimo. Se ha hecho un fortalecimiento de las unidades de cuidados intensivos neonatales, se promueve mucho el banco de leche humana, sobre todo para los recién nacidos. Tenemos todo un plan de reposición anual de equipos y mantenimiento preventivo correctivo de los equipos biomédicos, gracias a que tenemos una unidad de ingeniería biomédica que deberían tener todos los hospitales. Tenemos disponibles 3 salas de operación de las 24 horas del día, así como la disponibilidad de las 24 horas del día del banco de sangre y una buena disponibilidad de medicamentos, insumos, y en estas épocas los equipos de protección personal. Este es nuestro modelo de atención, donde todas las pacientes que acuden a la emergencia o pasan a la sala de shock trauma o pasan a la sala de observación. Y de ahí, estas pacientes o pasan a una unidad de cuidados intensivos o pasan a sala de operaciones y finalmente se quedan en cuidados intensivos. Y siempre tenemos el apoyo de la ecografía, de laboratorio, banco de sangre y farmacia, así como la unidad de cuidados intensivos neonatales. Hemos actualizado la clave amarilla, justamente que es para la gestante o puérpera que tiene sepsis o shock séptico. Este es un trabajo que hicimos en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, y es el que utilizamos siempre que aparece una paciente con una sepsis o shock séptico. Se perifonea que hay una clave amarilla, y entonces todo el personal sabe que tiene que acudir para el manejo multidisciplinario. No hay que olvidar que la Organización Mundial de la Salud dice que lo más importante es tener una atención de calidad antes, durante y después del parto. Eso van a saber ustedes, el grado de calidad, en la medida que ustedes puedan tener mayores casos de morbilidad materna extrema. No cuestión de que haya más muertes maternas, sino que hayan superado el que no hayan fallecido. El suministro de sangre es importante, los medicamentos esenciales son importantes, los servicios de anticoncepción y aborto sin riesgo importante, y registrar el número de casos de muerte materna sin morbilidad materna extrema. Recuerden que tenemos que hacer un registro obligatorio de la morbilidad materna extrema. En conclusión, podemos decir que los casos de morbilidad materna extrema NIR-MIN se presentan en mayor número que los casos de muerte, permitiendo conclusiones más válidas acerca de los factores de riesgo y sobre todo de la calidad de atención. No olvidar eso. Recuerden que la sepsis obstétrica en el Perú está dentro de las 5 primeras causas de mortalidad materna, que incluye el aborto, la corionitis y la endometritis. En el Instituto Nacional Materno Perinatal se han manejado 1.300 casos de morbilidad materna extrema entre el 2017 al 2021, en 5 años, de los cuales 123, o sea, el 9.17% fueron casos de sepsis obstétrica, aborto, corionitis y endometritis puerperal. No hay que olvidar que la sepsis obstétrica puede evolucionar muy rápidamente al shock séptico. O sea, cuando uno ve un caso de un aborto séptico, una corionitis o una endometritis puerperal, una endometritis o una sepsis puerperal, uno tiene que tener mucho cuidado, porque muchas veces nos gana el cuadro séptico
y la paciente rápidamente entra en un shock séptico que es mucho más difícil de manejar y su pronóstico es mucho más desfavorable para la mujer. Asimismo, pues como ustedes hemos presentado, hay un síndrome de disfunción orgánica múltiple que requiere un manejo en la unidad de cuidados intensivos maternos. Esto no se puede manejar en una unidad de cuidados intermedios ni tampoco en hospitalización. Y además se requiere cirugías adicionales y la principal cirugía adicional es la histerectomía. Es importante entonces la identificación oportuna de la sepsis en los casos de aborto, séptico, corianonitis y endocardititis puerperal para un manejo adecuado y oportuno en el servicio de emergencia, en la sala de subtrauma, en la UCI y en sala de operación. La vigilancia epidemiológica del indicador de morbilidad materna extremo grave debe ser usado para la evaluación y mejoramiento de los servicios de salud materna, como la atención prenatal, la atención de las obstétricas y los aspectos de seguridad de la paciente, de tal manera que se puedan tomar las mejores decisiones para disminuir la morbilidad, la mortalidad y morbilidad materna, y con eso estaremos contribuyendo a la mejora de la salud de las mujeres en nuestro país y de los recién nacidos. Yo les agradezco mucho por su atención y nuevamente un agradecimiento muy especial a los organizadores de este excelente curso de obstetricia clínica. Nuevamente muchas gracias y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, doctor Guevara, por su participación, y hemos visto pues la importancia y el impacto que tiene la sepsis dentro de lo que configura la morbilidad materna. Muchísimas gracias, doctor, agradecidos por su excelente conferencia.